Paraíso Canto 7, nota introductoria. Los espíritus entonan un canto de alabanza a Dios. Hosanna, oh santo Dios de los ejércitos, que con tu claridad das más esplendor a los beatos fuegos de estos reinos. El texto en latín, con algunas palabras hebreas, es una invención dantesca a partir de los cantos de la gloria de la Biblia y del Sanctus del rito cristiano. Después desaparecen como centellas en el aire. Dante quiere hacerle una pregunta a Beatriz, pero no se atreve y la veneración por su dama lo aturde. Sin embargo, ella intuye la pregunta y la formula. ¿Quieres entender cómo una venganza justa puede ser castigada justamente? La duda la han suscitado las palabras de Justiniano sobre Tiberio y Tito en el canto anterior. Beatriz pone todo su empeño en que lo entienda, a consecuencia de la debilidad de Adán, el primer hombre no nacido. La humanidad vivió condenada hasta la encarnación de Cristo. Por tanto, la crucifixión fue a la vez la pena más justa, pues logró la redención de los humanos, y la más injusta, por la persona que asumió la condición de hombre y el castigo. Y por eso gustó tanto a Dios como a los hebreos. Eso suscita otra duda en Dante que Beatriz también intuye, y es porque escogió Dios salvarnos de esa manera, sacrificando a su propio Hijo. Beatriz le explica lo que siempre será un misterio para quien desconozca el amor verdadero. La impronta del amor divino es eterna y en las criaturas creadas directamente por él, los ángeles y los hombres, va acompañada de una libertad total. Con el pecado original, el hombre abandonó sus mejores dotes, las que lo acercaban más al Creador, y como no había penitencia que pudiera compensar la gravedad de la culpa, le correspondió hacerlo a Dios mismo, y había dos maneras: condonando el pecado por su simple cortesía, o a través del martirio de su propio Hijo, y por ello Dios fue más justo y misericordioso al inmolarse. Beatriz añade un corolario a propósito de otra duda de Dante. Si las cosas creadas por Dios son eternas, ¿por qué se corrompen los elementos de la naturaleza? Beatriz distingue entre las cosas creadas directamente, como los ángeles y los cielos, y las que son derivaciones de ellas, como el flujo vital de plantas y animales, que depende del movimiento de los astros. El alma humana es creación directa de Dios y es por tanto eterna, y de la creación divina del hombre se deduce la futura resurrección de los cuerpos. Paraíso 7. Hosanna Sanctus Deus Sabaoth, super illustrans claritate tua, felices ignes forum malacot. Así, danzando al sol de su salmodia, oí como un espíritu cantaba mientras con aurora doble refulgía. También se acompasaron a su danza las otras almas, chispas fugacísimas que ante mis ojos se desvanecían. Yo dudaba y pensaba: venga, háblale, pregúntale a mi dama, a la que paga mi sed con dulces gotas. Mas la veneración que se apodera de mí por ve o bien por id me tuvo inclinado como hombre que dormita. Beatriz no quiso verme mucho así y dijo con sonrisa tan radiante que aliviaría a un hombre una hoguera: mi infalible juicio ve que quieres entender cómo una venganza justa puede ser castigada justamente. En breve voy a despejar tu mente. Tú solo escucha, porque mis palabras te van a hacer el don de una certeza. Por no aceptar un freno a su provecho, se perdió el primer hombre no nacido, condenándose él y a su linaje. Y en ese gran error malvivió enferma toda la especie humana muchos siglos, hasta que descendió el Verbo de Dios y volvió a unirse la naturaleza, que de su Creador se había alejado con el prodigio de su amor eterno. Atiende ahora a lo que aquí se dice. Esta naturaleza fue creada unida al Creador, sincera y buena.
pero por ella misma fue expulsada del paraíso por dejar la senda de la verdad y de la vida buena. La pena de la cruz, pues, si se mide con la asunción de la naturaleza humana, es la más justa que infligirse pudo, y al mismo tiempo fue la más injusta, pensando en la persona que asumió la humana condición y su castigo. Un mismo hecho dio diversos frutos. Tal muerte plugo a Dios y a los judíos, se estremeció la tierra y se abrió el cielo. Por tanto, ya no debes extrañarte al escuchar que una venganza justa fue por un justo tribunal vengada. Pero yo veo que tu mente sigue enredándose en una y otra duda y que espera ser de ellas liberada. Tú dices, lo que he oído ya lo entiendo, pero no sé muy bien por qué Dios quiso darnos la salvación de esta manera. Este designio, hermano, es un arcano a los ojos de todo el que en la llama del verdadero amor no ha madurado. Y puesto que se trata de un asunto muy observado y poco comprendido, diré por qué ese modo fue el más digno. La divina bondad, que arde en su llama y toda envidia expulsa, resplandece y va irradiando eternas hermosuras. Lo que sin mediación de ella proviene no tiene fin, porque jamás se borra ni se mueve la impronta de su sello. Lo que sin mediación de ella deriva es libre, porque no está sometido al influjo de cosas secundarias. Si es más conforme a Dios, Dios más lo ama, que el santo ardor que en toda cosa irradia brilla más en la que es más semejante. El ser humano tiene el privilegio de todos estos dones. Si le falta uno de ellos, decae de su nobleza. Sólo el pecado puede arrebatarle la libertad y hacerlo contrapuesto al sumo bien que deja de alumbrarlo. Y no logra volver a su primera dignidad si no llena ese vacío con justa pena que su mal compense. Todo vuestro linaje, que pecó en la misma simiente, fue apartado del paraíso y de estos privilegios. Y si con sutileza lo examinas, no había modo de recuperarlos sin cruzar por alguno de esos vados. O que Dios perdonase por su simple cortesía, o que el hombre por sí mismo se redimiese de su desatino. Escruta con tus ojos el abismo del eterno designio y permanece atento a las palabras que te digo. El hombre, ser finito, no podría satisfacer la falta cometida, pues su humildad no igualaría nunca la arrogancia de su desobediencia. Y por esta razón le fue vedado el poder resarcirse por sí mismo. Y por eso creyó Dios necesario reintegrar su dignidad al hombre por una u otra vía y aun por ambas. Así como una obra es más gustosa cuanto mejor refleja la bondad del corazón de quien la realiza, la divina bondad que el mundo acuña con regocijo decidió llevaros por sus dos vías al primer estado. De la postrera noche al primer día no hubo ni habrá una acción más prodigiosa, sea por un camino o por el otro. Dios fue más generoso al inmolarse y hacer que el hombre pueda redimirse que perdonándolo en su omnipotencia. No había más medios para hacer justicia si el mismo Hijo de Dios, con ese efecto, no se hubiera humillado al encarnarse. Para colmarte todos tus deseos, te explicaré mejor algunos puntos y así lo entenderás como lo entiendo. Tú dices, veo el agua, veo el fuego, la tierra, el aire y todos sus compuestos, que se corrompen en muy poco tiempo. Y todas estas cosas son creadas de modo que, si es cierto lo que antes se ha dicho, no debieran corromperse. Los ángeles, hermano, y la región pura en que estás sí son cosas creadas tal como son y es íntegra su esencia. Pero los elementos que has nombrado y otras cosas surgidas son compuestos a partir de virtudes ya creadas, creada la materia en que se fundan, creada la virtud que les dio forma en las estrellas que en su entorno giran.
El alma de las bestias y las plantas recibe su potencia de los rayos y movimientos de los santos astros. En cambio, vuestra vida exhala el soplo sin mediación del sumo bien que ama y se hace amar sin fin en el deseo. Y puedes aducir a tal propósito vuestra resurrección, si bien te acuerdas de cómo se creó la humana carne al ser creados los primeros padres. Paraíso canto 8, nota introductoria. Están en el cielo de Venus, la bella Ciprina. Dante no sabe cómo han llegado, pero comprende que es ahí donde están porque Beatriz está más bella. Dentro de la luz de ese cielo distingue otros fulgores que brillan con diferente intensidad. De pronto se le acercan como ráfagas y entonan un hosanna tan sublime que nunca cesará el deseo de oírlo. Uno de los espíritus se adelanta y le explica que están con la jerarquía angélica de los príncipes celestes, de la que él mismo había hablado en una de sus canciones. Dante le pregunta quién es y por su biografía sabemos que se trata del infortunado Carlos Martel. De haber vivido más, se habrían evitado algunos males, como la llegada de su hermano Roberto al trono de Nápoles en 1309, y él podría haber dado a Dante más muestras de afecto. Se trataron en Florencia en marzo de 1294. Era ya rey de Hungría. Le correspondía reinar en Provenza y en el sur de Italia, y además, de no haber sido por el mal gobierno que provocó la revuelta de Palermo el 30 de marzo de 1282, su linaje podría estar rigiendo también Sicilia, tanto por la parte de su abuelo Carlos I de Anjou como por su suegro Rodolfo I de Habsburgo, y si su hermano Roberto, que es de pródigo linaje, pero se ha vuelto avaro, hubiera sido capaz de preverlo, ya se habría librado de los ávidos, de los ávidos funcionarios catalanes que están lastrando la gobernanza del reino. Dante se alegra al oír las palabras de Carlos Martel, pero quiere saber cómo es posible que un buen padre tenga un mal hijo. La providencia divina, explica el espíritu, actúa sobre la naturaleza de todo lo creado a través de los cuerpos celestes, y lo hace con un fin determinado, asignando inclinaciones diferentes a los individuos, de manera que uno nace legislador, como Solón, o caudillo, como Jerjes, o sacerdote, como Melquisedec, o inventor, como Dédalo, aquel padre que en vuelo por los cielos perdió al hijo, y los astros le influyen sin tener en cuenta la familia a la que pertenece, y por eso Jacob y Esaú rivalizan en la cuna. Y el fundador de Roma, Quirino, fue hijo de un don nadie. Se debería, concluye Carlos Martel, respetar la inclinación natural, en lugar de meter en un convento al hombre de guerra o hacer rey al que desea predicar. Otra alusión crítica a Roberto d'Anjou, autor de un buen número de sermones en latín. Paraíso, canto 8, octavo. Creer solía el mundo en su extravío que la bella Ciprina difundía, girando en su epiciclo el amor loco. Pues los antiguos, en su error antiguo, no solamente honraban a esta diosa con sacrificios y votivos cantos, sino también a Dione y a Cupido, por ser ella su madre y él su hijo, de quien dicen que estuvo en el regazo de Dido. Pero vuelvo a la primera, la diosa que dio nombre a aquella estrella cuyos ojos y nuca el sol caldea. No fui consciente de ascender a ella, pero me cercioré de que así era cuando vi que mi amada era aún más bella. Como se ve en la llama una centella y una voz se distingue de otra voz, si una no cambia y otra sube y baja, así vi en esa luz otros luceros dando vueltas con más o menos prisa, en función, creo, de su ardor interno.
De fría nube no salieron vientos, visibles o invisibles, tan veloces que no le resultasen tardos, lentos, a quien viese estas ráfagas divinas acercarse a nosotros y alejándose del cerco de los altos serafines. Dentro de aquellas que más cerca estaban, resonó tal hosanna que ya nunca perdí el deseo de volver a oírlo. Se adelantó uno de ellos y así dijo: todos estamos prontos a agradarte y queremos que goces con nosotros. Juntos y a una y con el mismo anhelo, giramos con los príncipes celestes a quienes en el mundo tú dijiste: vosotros que regís el tercer cielo. Tanto amor rebosamos que ahora vamos a detenernos para complacerte. Después de que mis ojos se volviesen, mostrando reverencia hacia mi dama, y ella los confortase con su ascenso, los dirigí a la luz que había, los dirigí a la luz que había hecho tantos ofrecimientos. Di, ¿quién eres?, le pregunté con voz emocionada. Cómo creció en tamaño y en potencia con la nueva alegría que aumentaba la cuenta de sus muchas alegrías. Dijo: en el mundo estuve poco tiempo. De haber vivido más, no habrían sido tantos los males que han de producirse. Mi contento, que tanta luz irradia, me cela a tu mirada, cual gusano que está escondido dentro de su seda. Me amaste mucho y con razón lo hiciste, porque de vivir más te habría dado las flores y los frutos de mi afecto. Dos tierras me esperaban por señor, la que está junto al Ródano después de su unión con el Sorgue, y la del cuerno de Ausonia, donde están las fortalezas de Bari, de Gaeta y de Catona, y dan al mar los ríos Tronto y Verde. Ya lucía en mi frente la corona de aquella tierra que el Danubio baña después de abandonar germanas tierras. Y la bella Trinacria, Cenicienta, junto al golfo que el Euro más azota, entre el Quino y el Peloro, a causa no de Tifeo, sino del azufre, gozaría también de mi linaje por la parte de Carlos o Rodolfo, de no haber sido por el mal gobierno que sojuzga a los pueblos y que hizo que Palermo gritase: «¡Muera, muera!». Si mi hermano lo hubiese presentido, ya habría huido la pobreza avara de Cataluña para no afrentarlos. Será preciso que él u otro provea a fin de que su nave no se acabe cargando con un lastre insoportable. Su pródigo linaje, que se ha vuelto parco, requeriría de ministros menos atentos a llenar sus arcas. Como creo que el gozo que me infunden, oh Señor mío, tus palabras, viene de donde todo bien tiene su asiento, más grata me resulta tu alegría, y me produce aún más satisfacción porque la ves en Dios directamente. Tras alegrarme, aclárame una duda que ha surgido al oírte. ¿Cómo puede dulce simiente dar un fruto amargo? Esto le dije, y él me contestó: si una verdad te muestro, pasarás de darle las espaldas a afrontarla. El bien que mueve y da contento a todo el reino en el que avanzas, en los cielos expande con virtud su providencia, y en la mente perfecta por sí misma no se han provisto sólo las criaturas, sino la salvación de todas juntas. Todo lo que este arco ha disparado vuela dispuesto a un fin predestinado, como la flecha se dirige al blanco. Si así no fuese, el cielo que recorres produciría efectos en la tierra que no serían obras, sino ruinas. Y eso no puede ser, porque sería fallido el juicio que los astros mueve y fallido el de aquel que los creara. ¿Quieres que te lo explique aún más claro? Ya no, le dije, que en lo que es forzoso, fallar no puede la naturaleza. Añadió: di, ¿sería para ti el hombre lo peor no vivir en sociedad? ¿Sería para el hombre lo peor no vivir en sociedad? Sí, respondí, y no pido aclaraciones. ¿Y eso podría ser si no viviese cada cual con oficio diferente? No,
si bien lo escribió vuestro maestro. Y así fue derivando hasta este punto y concluyó: pues deben ser diversas las raíces de vuestras aptitudes. Uno nace Solón, y el otro Jerjes, y otro Melquisedec, y otro aquel padre que en vuelo por los cielos perdió al hijo. El giro de los astros va imprimiendo sobre la humana cera su influencia, mas no distingue una morada de otra. Esaú se distancia ya en la cuna de Jacob, y Quirino tuvo un padre tan vil que al mismo Marte lo ahijaron. Si no hubiese divina providencia, sería el fruto generado siempre igual a la semilla generante. Tienes delante lo que no veías, pero para que sepas que me importas, te quiero revestir de un corolario. Siempre es estéril la naturaleza si la fortuna no la favorece, como semilla fuera de su ambiente. Si el mundo se apoyara en los cimientos que la naturaleza favorece, todos serían hombres excelentes. Pero enviáis al templo al que ha nacido para ceñir la espada y coronáis como rey al que quiere ir predicando. Vuestros pasos se apartan del camino. Paraíso, canto 9, nota introductoria. El autor se dirige a Clemencia de Habsburgo, esposa de Carlos Martel, o tal vez a su hija del mismo nombre, para contarle la alusión que hizo el espíritu de su pariente a los futuros males de la dinastía. Muy posiblemente se refiere a que su hijo o hermano sería privado de los derechos de sucesión del reino de Hungría y a las desgracias derivadas de la batalla de Montecatini en 1315. El alma de Carlos Martel regresa hacia Dios y otro espíritu se acerca a Dante en actitud complaciente y explica su historia. Se trata de Cunizza da Romano, hermana del tirano Ezzelino, la antorcha que incendiaría toda la comarca, que confiesa haber sucumbido al influjo de Venus, por eso está en su cielo, y señala a otro espíritu que está a su lado y es tan ilustre que su fama durará 500 años. Se trata de Fulco de Marsella, que hablará después. Cunizza predice 3 sucesos que devastarán su región de nacimiento, la marca trevisana. Los paduanos verterán su sangre en el pantano de Vicenza por su oposición recalcitrante a Can Grande de la Scala, que los derrotará en 1314. El señor de Treviso será víctima de una conjura. Risardo da Camino, asesinado en 1312, y el obispo de Feltre superará toda ignominia haciendo correr sangre ferraresa. Alessandro Novello entregó a 3 ferrareses a los que protegía y fueron decapitados por orden de Roberto d'Anjou. Cunizza se va y Dante le pregunta al otro espíritu. Con una perífrasis geográfica dice que nació en Marsella, alude a los estragos cometidos por las tropas romanas en su conquista, y que desde joven ardió de amor más que Dido, la hija de Belo. Filis la llama Rodopea por unas montañas de su región, o Hércules cuando amaba a Íole. Después Fulco le habla a Dante del espíritu de al lado, el más reluciente de todos porque fue el primero en llegar incluso antes del triunfo de Cristo. Es la prostituta Rahab que facilitó la conquista de Jericó, cosa que ya no interesa mucho al Papa. Y ahora Florencia, tu ciudad, emblema de Satán, acuña florines con los que se corrompen los clérigos que en lugar de seguir los evangelios estudian las decretales, es decir, los libros de derecho canónico. Y ni el Papa ni los cardenales se acuerdan de Nazaret, pero los lugares sacros de Roma, augura Fulco para terminar, se librarán pronto de tal adulterio. Paraíso 9. Bella Clemencia, tras calmar mis dudas, tu Carlos me contó los graves fraudes que afectarían a su dinastía, y añadió: calla y que los años pasen.
No digo más, salvo que un justo llanto habrá de suceder a vuestros males. La viva y santa luz ya se había vuelto hacia el sol que la inunda y la contenta, ese gran bien que todo anhelo apaga. Hay almas enganchadas, criaturas impías que torcéis los corazones y hacia la vanidad volvéis la frente. Entonces otro de los resplandores vino hacia mí, y en su fulgor mostraba su clara voluntad de complacerme. Los ojos de Beatriz, que aún estaban fijos en mí, premiaron mi deseo con la expresión de su consentimiento. Oh Espíritu Beato, dije, dame tu anuencia y concédeme una prueba de que en ti se refleja lo que pienso. Aquella luz que aún no conocía, desde la hondura que emitió su canto, siguió como quien goza haciendo el bien. En esa parte de la inicuo tierra itálica que va desde el Rialto o desde Rialto hasta las fuentes del Brenta y del Piave, se eleva una colina no muy alta, de donde descendió un día una antorcha que incendiaría toda la comarca. De igual raíz nacimos ella y yo. Cunizza fui llamada, y aquí brillo porque esta estrella me irradió su influjo. Yo misma me perdono alegremente la causa de mi estado y no me pesa. Esto tal vez el vulgo no lo entienda. De esta gema preciosa y refulgente de nuestro cielo que está aquí a mi lado, quedó gran fama que antes de extinguirse se quintuplicará este centenario. Mira si el hombre debe ser excelso, pues tras la vida ganará otra vida. No piensa en eso la presente turba que está entre el tagliamento y el adagio, que no cambia a pesar de sus desgracias, pero muy pronto Padua teñirá con su sangre el pantano de Vicenza, porque contra el deber fue muy porfiada, y donde el Sile y el Cañano se unen con la testa bien alta, se pasea el que caerá en la red que ya le traman. También llorará Feltre la perfidia de su impío pastor, tan vil que nadie por felonía tal fue a la mazmorra. Muy grande debería ser el balde, y penosa la cuenta de las onzas para pesar la sangre ferraresa que ofrendará tan fino sacerdote sólo para mostrarse partidario conforme a las costumbres del país. Más arriba hay angélicos espejos que llamáis tronos y nos dan el juicio de Dios, de modo que verdad decimos. Luego guardó silencio y regresando al lugar que ocupaba antes de hablarme, me dio a entender que estaba en otra cosa. La otra verdad, que me era conocida, se presentó ante mí con la apariencia de un diamante por el sol herido. La alegría produce allí un fulgor que es como nuestra risa, pero abajo las almas se ensombrecen de tristeza. Dios lo ve todo, y su visión se endiosa, espíritu beato, dije, y nada que pueda desearse se te oculta. ¿Por qué tu voz, que regocija al cielo cantando, con aquellos píos fuegos que lucen la cogulla de 6 alas, no da satisfacción a mis deseos? No esperaría que me preguntases si me entiase como tú te enmías. La mayor extensión de agua marina, comenzaron diciendo sus palabras, después de aquella que la tierra envuelve, entre opuestas orillas se distancia tanto del sol que donde estaba antes el horizonte llega el meridiano. Pues yo fui un ribereño de aquel mar entre el Ebro y el Magra, el breve río que al genovés separa del toscano. Casi en un mismo ocaso y en un orto están Bugía y mi ciudad natal, cuyo puerto espumó de sangre un día. La gente que mi nombre conocía me llamó Fulco, y de mi luz se infunde el tercer cielo que me dio la suya. Antes de que las canas me salieran, no ardió con más pasión la hija de Belo enojando a Siqueo y a Creúsa, ni aquella Rodopea abandonada por Demofonte, ni el valiente Alcides cuando en su corazón reinaba Íole.
pero no hay pena aquí sino alegría, no por culpa ya olvidada, sino por la virtud que proveyó y lo quiso. Aquí se admira el arte que embellece el alto amor y se distingue el bien que el mundo superior mueve el de abajo. Pero para que puedas ver colmadas todas tus inquietudes de esta esfera, conviene que te siga hablando un poco. ¿Quieres saber quién es el que a mi lado fulgura desde dentro de su llama como un rayo de sol en agua pura? Debes saber que allí resta serena Rahab, la que en el coro de esta esfera refulge con la luz más esplendente. Fue la primera que llegó a este cielo, que vuestro mundo alcanza con su sombra, antes incluso del triunfo de Cristo. Era justo dejarla en algún cielo como signo de aquella gran victoria que él alcanzó en la cruz con sus dos palmas, porque ella fue propicia a la primera conquista de Josué en la Tierra Santa, y de eso no se acuerda mucho el Papa. Tu ciudad, que es la planta y el emblema de aquel que dio la espalda al Creador y es tan llorada a causa de la envidia, siembra y acuña aquella flor maldita que descarría a ovejas y corderos porque el pastor se ha convertido en lobo. Abandonados hoy el Evangelio y los santos doctores, solamente se estudian las ajadas decretales. Ahí se aplican papa y cardenales, sin pensar ni un momento en Nazaret, allí donde Gabriel abrió sus alas. El Vaticano y los demás electos sitios de Roma, que hoy son cementerio de la milicia que siguiera a Pedro, pronto se librarán de este adulterio. Raiso, canto 10. Nota introductoria. El autor exhorta al lector a admirar el orden establecido por Dios y a contemplar la perfección de su obra, que se advierte en las constelaciones y en el camino oblicuo del zodiaco a lo largo de la eclíptica, perdón. Dante se da cuenta de haber llegado ya al cuarto cielo, el del Sol, y una vez más se le hace muy difícil describirlo para que lo alcance nuestra fantasía. Es necesaria la fe. Beatriz lo exhorta a dar gracias a Dios, y el poeta se confiesa tan reverente y entregado a la nueva visión, que deja en un segundo plano a su adorada, quien, lejos de enfadarse, le sonríe. Dante y Beatriz se ven rodeados, a modo de corona, por un grupo de fulgores parecido al halo ocasional de la luna, identificada con Diana, la hija de Latona, que cantan con voz indescriptible y dan 3 vueltas a su alrededor como bailarinas al son de la música. Son una docena y una de las luces habla y se identifica. Es el dominicano Tomás de Aquino, que a su derecha tiene a su maestro Alberto Magno y enumera el resto de espíritus beatos: Graciano, que ordenó la legislación eclesiástica; Pietro Lombardo, comentarista de los padres de la Iglesia; Salomón, el gran sabio que no ha tenido segundo; Dionisio Areopagita, que ordenó en su tratado las categorías angélicas; Pablo Orosio, el defensor de los cristianos, que influyó en San Agustín; Severino Boecio, que está enterrado en la Basílica de San Pietro il Ciel de Oro, en Pavía; Isidoro de Sevilla; Beda el Venerable; Ricardo de San Víctor y Sigerio de Brabante, que enseñaba en París, en cuya calle de la Paja estaba la Facultad de Artes. Cuando Tomás de Aquino deja de hablar, como el mecanismo de un reloj que da la hora en que al alba la esposa de Dios se reúne con su esposo, los beatos se mueven armoniosamente, con una dulzura que sólo se puede reconocer en el paraíso. Paraíso 10. La primera potencia, la inefable, ante su Hijo y con el gran amor que de uno y otro eternamente emana, ordenó de tal modo el movimiento de todo lo creado, que no puede sino gozar de él quien lo contempla. Lector, alza conmigo pues la vista hacia las altas ruedas, allá donde se encuentran las dos órbitas del cielo.
y empieza allí a admirar la maravilla de aquel maestro que su obra ama tanto que nunca deja de mirarla. Ve cómo en ese punto se bifurca de los planetas el oblicuo círculo para servir al mundo que lo invoca. Pues si no fuese oblicuo su camino, el influjo celeste sería vano y su potencia casi amortecida. Si mayor o menor fuese el desvío respecto al eje, el orden de la Tierra quedaría imperfecto o alterado. Ahora sigue, lector, ahí sentado, pensando en la delicia que has catado si gozar quieres sin jamás cansarte. Te la he servido ya. Ahora aliméntate, porque reclama toda mi atención aquel asunto del que soy escriba. El sol, señor de la naturaleza, que infunde al mundo la virtud del cielo y con su luz va mesurando el tiempo, llegado al punto que antes se decía, iba trazando la espiral y en ella amanecía cada vez más pronto. Yo estaba allí, pero sin darme cuenta de cómo sucedió, como a los hombres les llegan sin aviso las ideas. Fue Beatriz la que me acompañó hacia la perfección tan raudamente que su acción no dejó huella en el tiempo. ¿Cómo sería de resplandeciente lo que había en el sol que por su brillo y no por su color se distinguía? Por más que apele al arte y al ingenio y al uso, no sabría describirlo. No podéis creerme y hay que anhelar verlo. No es extraño que nuestra fantasía no alcance tal altura, porque algo más brillante que el sol nadie lo ha visto. Así, mejor que el sol era la cuarta familia de Dios Padre, que la sacia del amor del Espíritu y del Hijo. Me dijo Beatriz, debes darle gracias a Dios, sol de los ángeles, que hasta este sol sensible te ha elevado. Jamás ha habido un corazón humano tan inclinado a Dios, tan reverente y de tal gratitud abastecido, como el mío al oír esas palabras, y me entregué a su amor con tal arrobo que eclipsó a Beatriz en el olvido. Ella no se enfadó, sonrió de modo que el esplendor de sus risueños ojos logró que mi atención se repartiera. Vi muchos e intensísimos fulgores rodearnos a modo de corona, con voz más bella aún que sus destellos. Así a veces la hija de Latona se ciñe un halo cuando el aire es denso y retiene los rayos que la envuelven. En la corte del cielo en la que estuve hay muchas joyas bellas y preciosas que no pueden sacarse de aquel reino. El canto angelical es una de ellas. Al que no vaya con sus propias alas ha de esperar que se lo cuente un mudo. Cuando cantando aquellos soles dieron 3 vueltas, 3, a nuestro alrededor, como estrellas cercanas a los polos, me parecieron como bailarinas que sin dejar la danza oír esperan las nuevas notas de la melodía. Y uno de aquellos soles dijo, como el rayo de la gracia en que se enciende el verdadero amor que crece amando, multiplicado resplandece en ti y te conduce por aquella escala que todo el que desciende a ascender vuelve. Quien te negase el vino de su jarra para tu sed nunca sería libre, como agua que al mar nunca llegase. ¿Quieres saber de qué flores se adorna la guirnalda que ciñe a aquella dama que te mejora en tu ascensión al cielo? Yo fui un cordero del rebaño santo, que domingo conduce por la senda que perfecciona a quien no se extravía. Este que está más cerca, a mi derecha, fue hermano y maestro mío. Él es Alberto de Colonia y yo soy Tomás de Aquino. Si saber quieres quiénes son los otros, sigue con tu mirada mis palabras, dando la vuelta a la corona santa. Aquella irradiación viene del rostro de Graciano, que habita el paraíso por sus servicios a uno y otro fuero. El que a su lado adorna nuestro coro es aquel Pedro que ofreció a la Iglesia, como la pobre viuda, su tesoro. La quinta luz y más bella de todas despide tal amor que allá en la tierra todos quieren tener noticias suyas.
Es el excelso y más profundo espíritu el que se infundió tanta sapiencia, que no ha surgido aún quien lo segunde. Ves a su lado al el luminar que supo mejor que nadie ver el cometido y la naturaleza de los ángeles. En esa luz, que es algo más pequeña, sonríe el defensor de los cristianos, de cuya obra se valió Agustín. Si has seguido una a una con tus ojos todas las luces tras mis alabanzas, llevo 7 y la próxima es la octava. Desde allí, dentro todo bien contempla el alma santa que revela y muestra la falsedad del mundo a quien la escucha. El cuerpo del que fue arrancada yace allí abajo en Celdoro, y aquí vino tras sufrir el exilio y el martirio. Más allá brilla el refulgente espíritu de Isidoro, de Beda y de Ricardo, que contemplando trascendió lo humano. Y este que cierra el círculo a mi lado es un meditabundo y grave espíritu que creyó que la muerte era muy tarda. Es el fulgor eterno de Sigerio, que enseñaba en la calle de la Paja y fue envidiado por sus silogismos. Y al punto, cual reloj en esa hora que la esposa de Dios llama al esposo y lo despierta para que la ame, y el mecanismo de dentadas ruedas. Disculpad. Y al punto, cual reloj en esa hora que la esposa de Dios llama al esposo y lo despierta para que la ame, y el mecanismo de dentadas ruedas produce un melodioso tintineo que el hábito de amor ya presto inflama, vi de ese modo la gloriosa rueda moverse decantando su armonía con dulzura que sólo es conocida allá donde la dicha se eterniza. La ESO Canto 11, nota introductoria. Tras clamar contra la insensatez de los mortales, el autor pondera su privilegiada felicidad de esos instantes. Mientras que en la tierra cada cual se dedicaba a sus actividades habituales, él estaba en el cielo con Beatriz. Las 12 luces santas regresan al punto inicial de su círculo, y la que ya había hablado Tomás de Aquino decide resolver 2 dudas que intuye en Dante a propósito de algunas de sus palabras en el canto anterior. Tomás de Aquino le explica que la providencia dotó a la Iglesia, esposa de Cristo, de 2 valerosos guías, San Francisco, serafín de la caridad, y Santo Domingo, querubín de luz esplendorosa, y decide hablarle por extenso del primero. Con una nueva perífrasis geográfica, en la que sólo cabe aclarar la alusión al río que baña el cerro en que se retiró el eremita Ubaldo, el Chiascio, o el Chiasquio, designa su lugar de nacimiento. Asís, nombre que se queda corto porque mejor sería decir Oriente, pues en él nació otro sol. Muy pronto, contra la voluntad de su padre, desposó a una mujer que nadie querría a su lado, la pobreza, viuda de su primer marido, Cristo, desde hacía más de 1100 años. Porque todos la despreciaban, y de nada le valió que se supiera que no temía ni al mismo César, como en el episodio de Amiclates que cuenta Lucano en la Farsalia, ni la felicidad mostrada a Cristo hasta en la misma cruz. Era tanto el amor de esos esposos que siguieron su ejemplo Bernardo, Egidio y Silvestre. Después, Francisco fue a Roma a exponer su severa regla, para la que obtuvo una aprobación del Papa Inocencio III. Esto fue en 1210. Y algunos años después, en 1223, la institución de la orden por Honorio III. Predicó en tierras del sultán Malik al-Kamil, pero al ver a los infieles aún resistentes a la conversión, volvió a Italia. Después, durante su penitencia en el monte Albernia, un abrupto peñascal entre el Tíber y el Arno, recibió los estigmas de Cristo.
que ostentaría hasta su muerte 2 años después, en 1226, y no quiso otro ataúd que su propio cuerpo. Después de resumir la vida de San Francisco, Santo Tomás le pide a Dante que considere cuán digno fue también Santo Domingo, el fundador de su orden. Sin embargo, el rebaño dominicano se ha descarriado a causa de la codicia y quedan pocas ovejas fieles. En definitiva, concluye Tomás, si Dante le ha prestado atención, habrá entendido dónde está el provecho verdadero. Paraíso 11. Ay, insensato afán de los mortales, qué silogismos tan defectuosos te hacen batir las alas hacia el suelo. Uno seguía los estudios médicos, otro las leyes, otro el sacerdocio, o reinaba por fuerza o con engaño. Uno robaba y otro negociaba. Uno se holgaba y otro jadeaba envuelto en los placeres de la carne. Y yo, ya liberado de estas cosas, estaba con Beatriz allá en el cielo, acogido en la más excelsa gloria. Cuando cada cual hubo regresado al precedente punto de su círculo, se paró como vela en candelero, y oí que desde dentro de aquella aura que ya me había hablado, sonriendo mientras crecía su esplendor, decía: así como yo brillo por los rayos que emano y capto de la luz eterna, contemplo en su raíz tus pensamientos. Tienes dudas y quieres que te aclare, con lenguaje sencillo y comprensible, que allane mi discurso un par de puntos. Donde antes dije que se perfecciona y donde dije nadie ha segundado, aquí viene a hacer algún distingo. La providencia, que gobierna el mundo con aquel insondable entendimiento que ningún ser creado alcanzar puede, a fin de que la esposa de quien dio, clamando al cielo, su bendita sangre se encaminase hacia su gran deleite más segura de sí y más fiel a él, le encomendó a 2 bravos capitanes que le hicieron de guía en ambos casos. Uno fue un serafín de caridad, y el otro fue, por su sabiduría, un querubín de luz esplendorosa. Hablaré de uno de ellos, que será como hablar de los dos, puesto que ambos condujeron a un mismo fin sus obras. Entre el Topino y el caudal que baña el cerro que escogió el beato Ubaldo, de un monte pende una ladera fértil que el frío y el calor manda a Perusa. Por la otra parte de ese monte sufren Nocera y Gualdo su oprimente yugo. Allí, en la parte menos empinada, le nació un sol al mundo, que reluce como este sol tal vez brilla en el Ganges. El que quiera nombrar aquel paraje no diga Asís, porque se queda corto, sino Oriente, que es título más propio. Aún no está lejos de su orto cuando empezó a dar muestras en la tierra de su virtud benéfica, y muy joven, provocando la cólera del padre, fue tras una mujer que, cual la muerte, nadie quiere tener dentro de casa. Se unió a ella en presencia de su padre en la corte eclesiástica y a diario el amor por su esposa fue creciendo. Esta, privada del primer marido, había estado más de 1100 años sola y abandonada y despreciada. De nada le sirvió que se contara que el César, que aterraba al mundo entero, la halló segura en casa de Amiclates, ni le valió ser fiel y valerosa, tanto que si a los pies lloró María, ella en la misma cruz sufrió con Cristo. Pero no quiero parecer oscuro. Debes saber que, en mi prolijo cuento, Francisco y la pobreza son los novios. Su gran concordia y su feliz semblante, su amor y sus miradas arrobadas, motivaban tan santos pensamientos que el anciano Bernardo, el venerable, se descalzó y fue en busca de esa paz, y aunque acudió veloz, creyó ser tardo. Oh ignorada riqueza, oh bien fecundo. Se descalzó después también Egidio y Silvestre, siguiendo los esposos, y luego aquel buen padre y buen maestro, con su mujer y toda esa familia, se fue y con un cordón ciñó el rebaño. No se sintió apocado ni humillado por ser hijo de Pietro
Bernardone ni por mostrar aspecto miserable, y explicó reciamente su severa intención a Inocencio, y de éste obtuvo para su orden el primer visado. Su vida, para dar más gloria al cielo, debería ser hoy mejor cantada. Fue aumentando tras él la pobre gente, y obtuvo una segunda aprobación del Espíritu Santo, que por medio de Honorio redimió al archimandrita. Con la sed del martirio partió luego, y ante el sultán, soberbio y poderoso, predicó a Cristo y a sus 12 apóstoles. Al ver que aquellas gentes aún no estaban prontas a convertirse sin demora, volvió a las gentes del solar itálico, y entre el Tíber y el Arno, en un abrupto peñascal, recibió el último seño de Cristo y por 2 años lo cargó. Cuando el que lo escogió para tal vida lo ascendió al cielo y quiso compensarle su gran austeridad y apocamiento, encomendó a sus justos herederos, los monjes, el cuidado de su esposa y les mandó que con gran fe la amasen. Su alma preclara regresó a su reino y partir quiso de su mismo seno. No quiso otro ataúd para su cuerpo. Piensa ahora, ¿quién pudo ser el digno colega de éste al mando de la barca de Pedro en alta mar siguiendo el rumbo? Este que digo fue nuestro patriarca, y el que sigue su estela como él manda va cargado de buena mercancía. Y el que sigue su estela como él manda va cargado de buena mercancía. Pero su grey se ha puesto codiciosa de nuevos pastos, y es inevitable que los saltos la acaben descarriando. Y cuanto más se alejan sus ovejas de él para vagar por otros prados, más veces vuelven al redil sin leche. Algunas de ellas, temerosas, siguen al lado del pastor, pero con pocas. Para sus capas poco paño basta. Si mis palabras no resultan lábiles, si me has prestado la debida audiencia, si tu mente recuerda lo que he dicho, en parte habré colmado tu deseo. Verás por dónde se astilló la planta y lo que significa esta premisa. Si no hay un vano afán, habrá provecho. Canto 12. Nota introductoria. En cuanto Tomás de Aquino termina su exposición, la corona de los beatos vuelve a rodar, y antes de completar una vuelta la rodea otra corona, concordando con ella su canto y su danza, como cuando se ven 2 arcoíris, que el poeta define con nuevas alusiones mitológicas a Iris, la sierva de Juno, y a la ninfa Eco, y la gente lo atribuye a un buen presagio. Los 2 coros se detienen al unísono, y del centro de una de las luces sale una voz que atrae la atención del protagonista y dice que es necesario hablar de Santo Domingo. Se identifica como franciscano, aunque sólo declara su nombre hacia el final del canto, Bienaventura de Bognoregio, bautizado con el nombre de Giovanni Fidanza, y resume la vida de Santo Domingo. Nacido en Caleruega, ya en el seno de su madre mostró don de profecía, en alusión a cierta leyenda referida a su madre encinta, y en cuanto fue bautizado, su madrina previó en sueños sus logros, y por eso se le dio el nombre del Señor, Dominicus. Dio en la niñez muchas señales de amar la pobreza para gozo de sus padres, cuyos nombres, Félix y Juana, gracia del Señor, no podían ser más apropiados, persiguiendo la virtud y no los honores que buscan quienes estudian derecho con los libros del Ostiende o medicina con los de Taddeo Alderotti. Devino un gran sabio y quiso cuidar de la Iglesia. Pero al Papa no le pidió cargos, dispensas ni diezmos, que son para los pobres de Dios, dice en latín, sino sólo predicar su fe. Arrancó varias herejías de donde más fuerza tenían, en alusión a la cruzada contra los albigenses, y de su ejemplo derivaron varias corrientes aún fecundas. En perfecta simetría con el final del elogio de San Francisco en boca del dominico Tomás de Aquino, ahora el franciscano Bonaventura reconoce la decadencia de su propia regla. Quedan muy pocos que la respeten y no están en Casale ni en
Aquasparta, en alusión a los espirituales de Ubertino y a los conventuales de Mateo Aquasparta. Al final, Buenaventura enumera a sus compañeros de cielo: Agustín, Iluminato, dos de los primeros seguidores de San Francisco; Hugo de San Víctor, Pedro Coméstor, Pedro Hispano, que brilla por sus tratados de lógica, el profeta Natán, Juan Crisóstomo, Anselmo de Aosta, Helio Donato, Rabano Mauro y el calabrés Gioacchino da Fiore. Gioacchino da Fiore. Paraíso, canto 12. En cuanto aquella alma bendecida hubo dicho la última palabra, la santa muela comenzó a rodar. Y antes de completar su primer giro, otra corona la envolvió en su rueda y enlazó con su danza y con su canto. Un canto de tan dulces instrumentos que vence al de las musas y sirenas, igual que el rayo vence a su reflejo. Como se doblan entre leves nubes dos arcos paralelos y del mismo color cuando a su sierva envía Juno, y sale uno del otro, a modo de eco de aquella vaga ninfa que el amor consumió como el sol disipa el vaho, y la gente lo cree un buen presagio por el pacto que Dios con Noé hizo para que no llegara otro diluvio. De esa manera, aquellas dos guirnaldas de sempiternas rosas nos acercaron y la de fuera respondió a la interna. Cuando cesaron las evoluciones de la danza y los otros regocijos de las amables y gozosas luces, que juntas y a compás se detuvieron, igual que a voluntad de quien los mueve, los ojos se abren y se cierran juntos. Del corazón de una de esas luces salió una voz muy dulce que me trajo como a la aguja la polar estrella. Y dijo así: el amor que me embellece me obliga a hablar del otro patriarca, ya que también se ha hablado aquí del mío. Es conveniente que aparezcan juntos, si militaron por la misma causa, que también a la vez su gloria luzca. La humanidad, ejército de Cristo, difícil de rearmar, escaso y lento, iba tras de su enseña torpemente, cuando el emperador que eterno reina proveyó con su gracia a los refuerzos que su indigna milicia precisaba. Y recorrió a su esposa y socorrió a su esposa, ya se ha dicho, con dos guerreros que con sus palabras y con su ejemplo al pueblo enderezaron. En aquellos parajes en que el céfiro fecunda las recién brotadas frondas de las que Europa entera se reviste, no lejos del batir de aquellas olas, tras las que el sol se esconde de los hombres cuando ha sido muy larga su jornada, está la afortunada Caleruega, bajo la protección del gran escudo en que el bravo león yace y sojuzga. Allí nació el amante apasionado de la fe, el santo atleta, con los suyos benigno y duro con los enemigos. Su alma se llenó recién creada de tan vivas virtudes que a su madre le dio en el seno don de profecía. Después de celebrar sus esponsales con la fe en sacra fuente y como dote darse la salvación el uno al otro, la mujer que le hizo de madrina previó en el sueño el fruto prodigioso que darían sus obras y su herencia. Y para confirmarlos ya evidente por alta inspiración, se le dio el nombre de quien lo poseía por completo. Lo llamaron Domingo, y yo de él hablo como de aquel agricultor que Cristo escogió para ayuda de su huerto. Parecía anuncio y servidor de Cristo, y su primer anhelo manifiesto fue la primera exhortación de Cristo. Se bajaba del lecho quedamente y su nodriza lo encontraba en tierra, como diciendo: yo he venido a esto. Cierto que fue feliz su padre Félix. Cuánta gracia gozó su madre Juana, si se traduce el nombre correctamente. No tras la vana fama que procuran los que al ostiense siguen y a Tadeo,
sino a la zaga del mejor maná, devino un gran doctor en poco tiempo, y vigiló con atención la viña, que cuando es malo el viñador se abrasa. Y a la sede que ya no era benigna con los justos y pobres, no por ella, sino por quien la ocupa y la desvía, no existió ningún tipo de dispensa, ni el primer cargo que quedó vacante, ni los diezmos quae sunt paeperum Dei, sino que sólo le pidió licencia para amparar de error la fe que riega las 24 plantas que te cercan. Después, con voluntad y con doctrina, prorrumpió en su misión de apostolado como el torrente más impetuoso y estirpó los heréticos abrojos, aplicando su acción más vigorosa donde había más dura resistencia. De él derivaron diferentes ríos que hoy el huerto católico fecundan, dando vitalidad a sus arbustos. Si tan valiosa fue una de las ruedas del carro en que la Iglesia guerreó hasta triunfar en su civil combate, ya sabes la excelencia de la otra, aquella que antes de que yo llegase, Tomás se ponderó tan cortésmente. Pero el surco trazado en esa parte está completamente abandonado, y hoy sólo hay moho donde había mosto. Sus seguidores, que al principio iban pisando por sus huellas, hoy parece que van con los pies puestos del revés. Y muy pronto se habrá de ver el fruto de la mala cosecha, y la cizaña lamentará no estar en el granero. Lo cierto es que el que busque hoja por hoja en nuestro libro, aún hallará alguna en que se lea «Soy el que solía». Mas no son de Casale ni Aquasparta, porque allí se desvían de la regla. Uno la ignora y otro la coarta. Yo soy el alma de Buenaventura de Bagnoregio, que en mis cargos siempre postergué las cuestiones temporales. Están aquí Agustín e Iluminato, de los primeros que se descalzaron y en el cordón de amor a Dios se unieron. Están con ellos Hugo de San Víctor y están Pedro Coméstor, Pedro Hispano, que resplandece por sus 12 opúsculos, el profeta Natán, el patriarca Crisóstomo y Anselmo, y el Donato, que arregló la primera de las artes, y Rabano, y aquí, a mi lado, luce el abad calabrés Joaquín, que estuvo de espíritu profético dotado. A emular a tan bravo paladino me ha llevado la ardiente cortesía de Fray Tomás y su discurso claro, e hizo que me siguiera esta compañía.